de espinar. Medallita, medallita, medallita del amor. Una más, Producción Querején, entrevistando. En esta ocasión tenemos a una invitada, es Yanita de Espinar. ¿Cómo estás, Yanita? Tu saludo para Querején. Bueno, agradecida contigo, Genarito, por la invitación para mis amigos de Creagem. Estoy muy contenta y agradecida por este espacio que nos están dando para poder dar a conocer un poquito más sobre la música que llevamos como Yanita de Espinar. Qué bueno, Yanita. Yanita, ¿exactamente de qué parte es Yanita? Bueno, exactamente soy nacida en Lima, pero mi familia, mi mamá es de parte de Cusco, Espinar, y mi papá es de Huancayo. Mira tú. Dime, Yanita, ¿qué tiempo estás cantando ya? Normalmente la gente piensa que yo he empezado recién ahora, pero yo ya llevo cantando desde muchos años, desde muy chiquita, desde los 4 años yo he empezado a cantar, porque vengo de una familia ya artistas, cantantes, mis abuelos, mi familia, entonces creo que ahí llega la cadena donde nace Yanita de Espinar a los 4 años, por decir, porque empecé cantando como cualquier niña en el colegio y mis papás no pensaron que yo iba a ser artista, solamente le gustará, es un hobby, ¿no? Hay que apoyarla. Y de ahí grabamos un disco a los 9 años, en Espinar lo grabamos y fue donde empezó la carrera de Yanita de Espinar, por decir. Mira tú, sí, estaba viendo uno de tus videos en YouTube, que es pues una, no sé si lo puedes cantar a capela, ese Tierra Mía, creo que es ese tema, ¿sí? Sí, a ver si nos complace pues ese tema, ¿eh? A ver. Espinar, tierra mía, Espinar, tierra mía, toda la vida te he querido, toda la vida te he amado. Así es mi tierra Espinar, así es mi tierra Espinar, con sus toros bravos, caballos briosos, qué tal maravilla de mi lindo Cusco. Qué lindo tema, Yanita. Yanita, todo esto, ¿a qué parte del Perú viajó en tu música? Bueno, empecé viajando. Mi primer lugar donde fue mi presentación fue en Espinar, luego fue a Arequipa. Llegamos, gracias a la música, hemos podido conocer muchas partes del Perú. Hemos tenido la gratitud de poder tener muchos amigos, ganar amigos, no solamente de salud, decir hola Dianita y luego ya no nos podemos encontrar o vernos, ¿no? Después del tiempo, sino ya pertenecer parte de su familia y ellos también a la mía. Hemos llegado a Tingo María, Huánuco, La Merced, Huancayo, Pucallpa, Arequipa, Cusco, Puno, Tacna, Juliaca, Cerro de Pasco, Huancayo, por la parte de Huaraz, Cajamarca, Trujillo. Estamos muy contentos porque hace poquito nos están llamando también de Lambayeque, creo que nuestra música está pegando un poquito por allá más de lo que era lo normal, entonces eso significa que nuestra música está bien, estamos haciendo algo bonito que a la gente le está gustando. Yanita, primicias. En un tema lo he visto que es Carmencita, una de tus primicias. Háblanos de ese tema, ¿cómo lo compusiste? ¿En qué tiempo? Bueno, la canción Carmencita es la canción de la señora Flor Pileña, que tuvimos el honor y tenemos el agradecimiento que nos haya dado permiso de poder grabar su tema, que ese tema es un éxito, Carmencita. Luego justo hemos lanzado la canción que es Medallita del señor Williams Enrique, Osito Pardo, también nos ha dado el permiso y estamos más que todo agradecidos, ¿no? Por poder darnos la confianza de poder grabar sus temas éxitos. Y la primicia es Malo Malito. Hay malo malito para todos los malos hombres que hay. No generalices, Dinita, ¿eh? Algunos son buenos, algunos. Hay todavía. A ver, si nos cantas ese malo malito, a ver cómo sale el malito. Ay, malo malito, mataste mi ilusión. Ay, malo malito, mataste mi ilusión. Sabiendo que te quería, sabiendo que te amaba con todo el alma. Sabiendo que te quería, sabiendo que te amaba con todo el alma. Si algún día llegas a verme, no te detengas frente a mi lado, porque si no, yo no sé qué haría. Amor ingrato, hombre sin corazón. Qué bueno. Para los hombres que no tienen corazón. ¿Y lo miras al camarógrafo? No, a él no. Yanita, a todo esto, ¿qué le puedes decir a tus amigos del Facebook que te van a ver? Bueno, a mis amigos de Facebook,
agradecida porque el cariño del público en las redes sociales ha crecido bastante. Creo que a los artistas nos está ayudando demasiado las redes sociales, ya que con ello podemos demostrar no solamente la vida del artista, sino el día a día, lo que estás haciendo, qué es lo que te gusta, y ha hecho que nos unamos más con nuestro público. Entonces yo soy un poquito de estar transmitiendo, me gusta esas cosas porque, y cuando un tiempo no lo hice, el público, Dianita, ¿por qué no transmite? Dianita, ¿por qué no sé? Y yo, sí, de repente me olvido un poquito, ¿no? Ya se acostumbran, entonces no puedo dejar el Facebook, de verdad. Mis amigos ahí están, me van a ver y sé que siempre están pendientes de las publicaciones, de los videos, de las transmisiones, y eso es un buen resultado de todo el trabajo que hemos estado haciendo. Claro, ¿y cómo te encuentras en redes sociales, Dianita? Como Dianita de Espina, en Instagram también como Dianita de Espina. Dianita. A todo esto, queremos tu número para que te contraten, te llamen, pues, te contraten, ¿eh? Claro, al 937-127-061. Solo contrato, por ahí algo más, no sé, para maltrato, pues. Contratos, para cualquier fiestita que haya me pueden llamar porque fuera en mi casa. Bueno, dime, Dianita, a todo esto, aparte de la música, ¿te digas otra cosa? Sí, bueno, yo he estudiado lo que es medicina estética, entonces eso es lo que me gusta, aparte de la música me dedico a eso, entonces muchas personas no saben de repente eso, ¿no? Que solamente los artistas cantan, a veces las personas creen que cantar es fácil, solamente viaja, qué lindo que tú viajes, es lindo sí, pero a veces nos perdemos momentos con la familia, cumpleaños, año nuevo, navidades, Día de la Madre, Día de los Padres, entonces yo creo que el artista, como cualquier trabajo, también sacrificamos muchas cosas. A todo esto, Dianita, ¿qué tiempo estás cantando exactamente allá, el tiempo? Bueno, tengo ya algo de 10 años cantando. 10 años cantando, mira tú. Empecé a cantar. Ya 10 años, mira tú. Dime, tantos años que has cantado aquí, ¿qué has tenido que sacrificar? Bueno, como yo empecé desde muy chiquita ya, por ejemplo, a los 12 años, tenía presentaciones 3, 4 por noche, llegaba muy cansada y he sacrificado estar con mi familia, pues no, creo que el momento de mi niñez o la adolescencia no le puedo disfrutar como cualquiera que se va a discotecas, se van a pasear con las amigas, reuniones, eso no he pasado yo porque he estado trabajando en lo que me gusta, que es la música, porque desde muy chiquita a mí la música me encanta y yo creo que solamente sería eso, ¿no? Y porque no he podido estar mucho con mi familia también. Claro, esa es la vida del artista, pues no viajando un año nuevo, que sea Día de la Madre y los padres siempre están ahí, los contratos vienen por sí, pues, ¿eh? Eso sí es cierto, entonces creo que el sacrificio más grande es los momentos, ¿no? Y el tiempo pasa y ya no se puede recuperar el tiempo perdido, los años pasan y ya no se puede hacer nada, pero el resultado de todo esto es que la gente, tal vez no estás con tu familia, pero creas nuevas amistades. Entonces, en cada pueblito que yo llego, niños que te ven, que te dicen, Dianita, hola, ¿cómo estás? Te invitan a un plato de comida, sus comidas típicas. Es por decir, lo que uno gana, pierde una cosa, pero gana otra cosa. Entonces, para mí eso es lo que me hace sentir bien. Cuando yo viajo no me siento sola porque siempre tengo amigos, soy muy fácil de hacer amistad también, entonces eso es lo que yo siento que es el resultado de todo el trabajo que he estado haciendo, el resultado de cómo uno es el artista, porque el artista se debe al público y bueno, yo respeto mucho al público en todo sentido.